Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Le voy a contar un poquito de nuestra historia para que nos conozca, porque la iglesia de San Isidro nos apoya gracias a una conversación que tuvimos con el pastor Rocco hace como un año atrás. Estuvimos comiendo, le compartí mi corazón. Quería hablar con él porque hace años que el hermano Rocco está con este hermoso ministerio de plantación de iglesias. Su corazón arde y quería conocerlo. Muy poco nos conocíamos hasta ese momento. Y bueno, me inspiró mucho esa charla, esa conversación, y después recibimos la hermosa sorpresa de que la iglesia nos estaba apoyando. Así que bueno, quería venir para darle gracias, ¿no? Sus ofrendas, sus oraciones son muy necesarias, sobre todo en este tiempo de crisis en nuestro país, ¿no? Que afecta a todos los misioneros. Pero como decía el pastor, nosotros hemos experimentado la fidelidad de Dios. Si Dios te llama, Dios te respalda, Dios te provee, y aunque son necesarias las ofrendas, las agradecemos, pero sabemos que Dios es mucho más poderoso que lo que podemos nosotros hacer humanamente. Amén. Así que, pero agradecidos al Señor. Estuvimos en Bielorrusia 4 años hasta que una nueva ley que prohibía el trabajo de los misioneros hizo que nos fuéramos, y bueno, aterrizamos en Letonia, que para nosotros era un país casi desconocido. Algunos nos preguntan, ¿cómo hacen? ¿No? Muchos americanos me preguntan, ¿no? Yo siempre digo que si alguna vez escribo un libro, el libro se va a llamar con la pregunta que nos hacen todos los americanos que nos conocen por primera vez. ¿Qué hace un argentino en Letonia? ¿No? Porque no entienden, no les cae la ficha, ¿no? Un argentino en Letonia. Y bueno, para nosotros también era una sorpresa muy grande. Hoy ya estamos, ¿no? Imagínense, 26 años, ¿no? Ya es como casa. Gracias a Dios tenemos muchos amigos. Somos pastores de una iglesia, estamos desarrollando un programa de plantación de iglesias que está creciendo, gracias a Dios. Estamos trabajando con un programa de entrenamiento de jóvenes, que es un programa muy lindo. Yo podría contarle muchas cosas, muchos testimonios, pero el tiempo no nos ayuda. Pero igual, algunos nos preguntan, ¿cómo hacen con el frío? Y bueno, 40 grados bajo cero no es nada, ¿no? A mí en invierno se me aumenta la fe, porque yo camino sobre las aguas. De todos los ríos congelados, los lagos, el mar congelado, así que yo puedo caminar sobre las aguas. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eso depende de qué lado uno lo mire. Hay situaciones que, ¿sabe? A veces situaciones cotidianas tontas, a veces tienen el potencial de hacerlo a uno perder el rumbo, ¿no? Yo le cuento una anécdota. Lo que más nos costó en Bielorrusia fue el trato de la gente en la calle, ¿no? Acostumbrada la gente a la mentalidad comunista, el temor, el no ser abiertos, la desconfianza, ¿no? Eso hacía que la gente, no hablara, no se comunicara, un trato muy agresivo. La verdad que los primeros años, los primeros meses, para mí fue algo muy difícil, y hasta ni quería hacer compras porque me molestaba el trato de la gente. Un día mi esposa me manda a comprar huevos. Ese es mi... No, varones. No. Y yo dije, no quiero ir, pero bueno. Me fui al mercado, y como a mí me molestaba el trato de la gente, me busqué una abuela que vendía huevos en el mercado, que parecía bonita. Así que miré todas las abuelitas que estaban vendiendo huevos y elegí a una que me parecía simpática, así que fui a comprarle huevos. Y yo recién empecé a hablar ruso. Y mi ruso era muy primitivo. Yo siempre iba con la traductora a hacer las compras, pero ese día decidí ir solo, ¿no? Así que me memoricé en ruso, por favor, deme 12 huevos. 12 huevos, así que me lo memoricé. Ahora, yo no sabía que en Rusia los huevos no se venden por docenas. Los huevos se venden por decenas. 10 huevos. Entonces, yo le hablé a la abuelita, le digo, buen día, en ruso, todo. Le digo, por favor, deme 12 huevos. Y la abuela me mira con una sonrisa y me dice, no, 10 huevos. Yo pensé que no me había entendido, entonces no, le digo, 12 huevos. 12 huevos. Y la abuela me dice, no, 10 huevos. Y yo me empecé a enojar. Porque o no me entiende la abuela, le digo, no, 12 huevos. Y esta
abuela habrá pensado, este extranjero sonso. Así que agarra a la abuela 10 huevos y me lo pone en la canastita que yo tenía. Y yo con una bronca ahora agarro 2 huevos más y me lo pongo en la canasta mía. Y la abuela con una sonrisa inmensa agarra 8 huevos más y me lo pone en la canasta mía. Usted se ríe, pero yo me enojé. Yo me enojé, me fui a casa enojado y le dije a mi esposa, nunca más voy a comprar huevos. Anda vos a comprar huevos. Usted sabe que estaba tan enojado, tan molesto, el choque cultural, ¿no? Que hasta que me da ganas de volverme a Argentina. No, usted no lo cree, pero un misionero pasa por esos momentos. Y a los años, cuando ya estábamos involucrados en la obra y veíamos la mano de Dios y que decíamos, Señor, ¿cuánto nos has ayudado, cuánto nos has bendecido? Un día estaba orando y yo sentí que el Señor me decía, cuando me mostraba el Señor todas las cosas que el Señor había hecho en esos años, y yo sentí que el Señor me dijo, ¿y te acordás que casi por 2 huevos te volvés a la Argentina? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es que a veces no son las grandes cosas las que nos desequilibran, sino son unos pequeños detalles que nos pueden hacer perder el rumbo, ¿no? Y hoy damos gracias a Dios, ¿no? Aunque hay mucho por hacer todavía, por eso le pido que oren. Nosotros tenemos solamente 50 iglesias en Letonia. La mitad de ellas son de idioma ruso, la mitad son de idioma letón, porque en ese país, un pequeño país que no es más grande que La Rioja, no tiene más de 2 millones de habitantes, pero aún así hay más de 800 comunidades que no tienen iglesias. Así que Dios nos ha dado la gracia y la fe para creer que en los próximos años viene una explosión de plantación de iglesias. Así que yo les pido que oren específicamente por eso. Después de un desierto de plantación de iglesias por algunos años, porque como es lo que nosotros hacemos y hemos hecho toda nuestra vida en Córdoba, en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires la experiencia que me cambió la vida fue trabajar con Donald Lexley, ayudándole a levantar el Centro Familiar Cristiano acá a unas cuadras. Y esto fue la experiencia que me marcó y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero dedicarme a plantar iglesias toda mi vida. Y Dios me dio esa posibilidad. Pero, bueno, de a poquito, ¿no? Una iglesia acá, otra iglesia allá, otra iglesia allá, hasta que unos 4 años atrás yo le dije, Señor, te doy gracias porque me has enseñado a sumar una iglesia, más una iglesia, más una iglesia. Y yo le dije, Señor, yo quiero pasar a 2º grado. Yo quiero aprender a multiplicar. Ayúdame a multiplicar, enséñame a multiplicar. Y es así que, bueno, empezamos a trabajar. Y damos gracias a Dios que en estos 2 últimos años, después de un desierto de 0 iglesias nuevas, el Señor nos ha permitido plantar con obreros del hogar 7 iglesias nuevas. Así que eso es, para nosotros es un milagro, ¿no? Porque si usted lo compara con Argentina, quizás no es nada, pero para nosotros eso es un milagro de Dios. Y estamos orando por al menos 400 iglesias en los próximos 10 años. Si el Señor nos da vida, si el Señor nos da gracia, y quizás, ¿por qué no más? Dios ha abierto puertas en Lituania, Dios ha abierto puertas en Estonia, estamos también allí entrenando líderes en esos países bálticos. Dios ha abierto puertas en Ucrania. La semana que viene voy a Kiev, después que llego de Argentina, para comenzar el proceso de plantadores en Kiev, en la ciudad, en el país de Ucrania, y en Rusia también estamos comunicados con los hermanos que están trabajando así. Así que esto va a explotar y agradecemos por sus oraciones. Amén. Bueno, mi esposa Damaris, mi hija Jael tenía 4 años, nuestra hija Jael tenía 4 años cuando fuimos a Bielorrusia, ahora está casada con 2 hijos, o sea que ya somos abuelos, y nuestra hija menor, que nació aquí en Argentina en un periodo de transición entre Bielorrusia y Letonia, y hoy también está casada y tiene un bebé que ha nacido la semana pasada. Así que bueno, mi hija mayor se casó con un chileno, así que mi primer nieto es argentino, nació acá, el segundo nieto nació en Letonia, pero le hicieron chileno, y mi segunda hija se casó con un alemán ruso, y mi nieto nació en Alemania, así que tengo un nieto argentino, un nieto chileno y un nieto alemán. Así que un yerno ruso-alemán y otro yerno chileno, así que no sé qué hacer con ellos. Así que bueno, y nosotros somos de Córdoba, ¿se dio cuenta ya? Los rusos me dicen, vos hablas ruso con un acento que nunca antes hemos escuchado, el acento cordobés, el cantito, sí. Se ve que debo ser uno de los primeros cordobeses que habla ruso. Y de hecho, hasta me cuesta
predicar en español. Es la primera vez que predico en español después de un año, ¿no? Y es como que uno no juega al ping-pong por un año y al principio la mano está dura, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si la segunda vez las palabras salen más fáciles, ¿no? El pastor me pidió que compartiera con ustedes un mensaje sobre el Padre Nuestro. Están estudiando este tema tan importante, la oración del Señor, ¿no? Que yo creo que cada uno de nosotros en algún momento la habrá orado. Como decíamos cuando éramos chicos, rezábamos el Padre Nuestro, ¿no? Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Yo siempre me he preguntado por qué no le pidieron otra cosa, porque a veces pensamos que hay otras cosas que son más importantes que orar, como predicar, enseñar, sanar a los enfermos, ayudar a la gente o tocar la guitarra, dirigir la alabanza y un montón de cosas que son más vistosas, ¿no? Que parece que producieran más resultados. Pero yo creo que ellos le preguntaron a Jesús, le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, porque ellos sabían que ahí estaba el secreto de todo lo demás, ¿sí? Estaba el secreto de la unción en las predicaciones, estaba el secreto de la gracia de Dios en la enseñanza, estaba el secreto del poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, y ahí estaba el secreto. Y es por eso que el Señor hace tanto énfasis en que nosotros prestemos atención a nuestro tiempo personal de oración con el Señor. Yo creo que la semana pasada hablaron de esto, de entrar a la habitación, de cerrar la puerta, de encontrarnos con nuestro Padre que está en lo secreto. Yo, como la mayoría de los argentinos, nací en un hogar católico, aprendí a rezar el Padre Nuestro. Cuando era adolescente estuve muy involucrado con la Acción Católica de Argentina. Tenía un tío que era diácono, uno de los primeros diáconos en la Iglesia Católica, que tenían la autoridad del Papa para servir la comunión, lo que para nosotros es la Santa Cena. O sea, una persona muy involucrada en la Iglesia Católica. Algún día pensé que quizás me transformaría en un sacerdote, o sea que estaba muy involucrado, y esta oración era cosa de todos los días para mí. Pero al final me di cuenta de que oraba o rezaba de la manera que el Señor nos enseñó que no tenemos que rezar, repitiendo sin sentido, repitiendo sin entender lo que decimos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí, ¿no? Sabiéndola de memoria, pero no entendiendo toda la riqueza espiritual que hay en esta sencilla oración del Señor. Me llevé una sorpresa muy grande cuando llegué, porque no sé si a usted le pasó que cuando yo me convertí, como que yo dejé de orar la oración, o dejé de rezar el Padre Nuestro, porque me parecía algo muy artificial, ¿no? Así que dejé totalmente de rezarla o de orar. Pero cuando llegué a Bielorrusia me di cuenta que los hermanos de pentecostales, nuestros hermanos, la usaban permanentemente en los cultos, con una gracia, con una unción, para abrir las reuniones, terminar las reuniones. Así que, bueno, la empecé a estudiar de una manera más profunda. Así que en esta mañana quiero compartir simplemente algunos principios, que ya el pastor me dio algunas ideas en el material que ustedes están estudiando, y quisiera, con la ayuda de Dios, agregar algunas ideas que el Señor me ha mostrado sobre esta importante oración. Así que mi porción para esta mañana son los primeros versículos de la oración, versículo 9, versículo 10, en Mateo capítulo 6, que dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que la oración, el Padre Nuestro, aparte de ser una oración que podemos orar, rezar, repetir con sentido, con entendimiento, es también un modelo de oración. Es como la constitución de un país, ¿no? Que es concreta, corta, específica, y después de eso vienen las leyes, ¿no? Todos los libros con todas las leyes civiles, las leyes comerciales, pero en la Constitución está la esencia de cada una de las leyes. Y así entendemos que es el Sermón del Monte, ¿no? Como una constitución del reino, y esta oración de Jesús como una constitución de nuestra vida de oración. O sea, tenemos que tratar de que en nuestra vida de oración cada aspecto de la oración del Padre Nuestro esté involucrada. Se exprese en nuestra vida de oración. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces,
Jesús empieza con lo primero, Padre nuestro. Jesús presenta al Padre. Jesús presenta a Dios en la imagen de un Padre. Pero antes de entrar a la idea del Padre, quiero decir que si usted no se dio cuenta, o seguramente se dio cuenta, los 10 mandamientos no comienzan con un mandamiento. O sea, el primer mandamiento no es un mandamiento. El primer mandamiento es, yo soy tu Dios. Y no dice, tenés que recibirme como Dios. No, es una declaración, yo soy Jehová tu Dios. O sea que el primer mandamiento nos desvía nuestra atención a Dios. El primer mandamiento nos pone al frente de un hecho que es fundamental, que reconozcamos que Dios es, que Dios está y que Dios quiere ser nuestro Dios. Amén. Yo soy tu Dios, le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero Jesús va más allá que el hecho de reconocer a Dios como Dios. Jesús nos enseña, desea que nosotros reconozcamos a Dios como Padre. Y esto ya es algo mucho más profundo. Porque todos creen en Dios, ¿verdad? Los ateos también creen en Dios. O si no creen en Dios, creen quizás que hay algo. Un amigo me dijo, lo que más me revienta de los ateos es que hablan de Dios todo el tiempo. Porque ellos tienen a Dios permanentemente en sus mentes para negarlo, pero todos se dan cuenta de que hay un Dios, pero no todos saben que Dios quiere ser un Padre. Y este es el primer enfoque de la oración de Jesús. Nuestra relación con Dios como nuestro papá, como nuestro Padre, ¿sí? Que estemos sentados en la mesa de nuestro Padre Celestial. Cuando yo era chico, tenía muchos amigos, primos, y siempre estaba en la casa de alguien, pero siempre me daba cuenta que yo ahí era un invitado, era un extranjero, ¿sí? A la punta de la mesa estaba don Pablo, don José, mi tío Néstor, pero yo no pertenecía a esa familia. Ahora, cuando estaba en casa era otra cosa. En la punta de la mesa estaba papá. Amén. Entonces Dios quiere que en esta mesa nosotros podamos tener a Dios como el jefe de la mesa, como nuestro Padre. Y para que Dios sea nuestro Padre, como alguien dijo, tenemos que tener el valor de ser sus hijos. Tenemos que tomar la decisión de ser hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, pero no todos somos hijos o son hijos de Dios. Y usted en esta mañana está acá para tener una revelación del Padre, para descubrir que Dios no es solamente Dios, sino que Dios desea ser su Padre celestial. Amén. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Dios quiere ser nuestro Padre. Que podamos desviar nuestra mirada y encontrar en Dios ese Padre que muchas veces no tuvimos. Porque la mayoría de los problemas psicológicos de una persona, de un ser humano, es muchas veces a causa de la ausencia del Padre. Y esa es la pieza del rompecabezas a veces que nos falta a muchos de nosotros. Así que Dios quiere poner esa pieza en nuestro corazón. Dios quiere completar el cuadro de nuestra vida, trayendo a nuestra vida la imagen del Padre Celestial. Que no solamente mi Padre, por eso el segundo aspecto de este primer punto, sino que Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro. Padre nuestro, no nos enseñó a orar Padre mío, sino que la oración nos habla de que hay un aspecto comunal. Hay un aspecto, o sea, lo que quiero decir con esto es que no hay nada que Dios haga en nuestra vida, que Dios nos dé, que no tenga que ver con las personas que nos rodean. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un efecto secundario o terciario en la vida de las otras personas. Esa es la manera en que Dios nos ha diseñado. No es simplemente una relación individual exclusiva con Dios, sino que es una relación comunitaria porque estamos todos sentados en esta mesa. Amén. Y todos nos pasamos el pan unos a otros, el pan que provee nuestro Padre. Amén. Entonces es importante que entendamos que no hay mejor lugar para conocer a Dios como Padre que en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia de Dios. Porque ahí es donde nos encontramos con los hermanos, con aquellos que están sentados también a la mesa del Padre.
Y lo tercero que vemos en este primer versículo es que nuestro Padre está en los cielos. Esta palabra cielo a veces tiene un significado, no dice nada a muchas personas. El cielo, sí, el cielo es un lugar donde algún día los buenos van a ir, ¿no? Hay muchas canciones que hablan de esto, ¿no? Golpeando las puertas del cielo, o el cielo es el lugar donde van los niños buenos, ¿no? Y algún día vamos a ir al cielo, y el cielo, sí, allá Dios está en los cielos, pero no es esa la imagen que nos presenta la Biblia. El cielo es ese lugar donde está Dios. Y Dios está cerca, Dios está acá, Dios está... Cuando Dios es tu Padre, Dios está cerca, no solamente cerca, Dios está dentro tuyo. Entonces Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, es el que trae el cielo a tu vida. Amén. Cuando entras a tu habitación, cuando... tomás 15 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, lo que sea, y cerrás tu puerta y buscas a Dios, es ahí donde viene el cielo. Y es ahí donde Dios está. Y el cielo es el lugar de los recursos de Dios. No hay necesidad en los cielos, amén. No hay necesidad en los cielos. Y cuando oramos y conocemos a Dios como nuestro Padre y entramos a la habitación y tenemos una relación con Él, como recién cantábamos, soy hijo de Dios, y confesamos nuestra pertenencia, el cielo viene a nuestra vida. Porque donde está Dios, ahí está el cielo. Amén. Y todos los recursos que necesitamos para nuestro diario andar, para nuestro ministerio, están ahí en esa habitación que se transforma en el cielo. Esta mañana este lugar se ha transformado ya en una parte del cielo. Amén. Y cuando oremos, porque vamos a orar después de la predicación, usted debe creer que ese recurso que usted necesita está a su disposición, porque tenemos un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Amén. Dios está en este lugar. Necesitamos una relación personal con Dios. En segundo lugar, lo que vemos aquí es, usando la misma letra, el segundo enfoque que vemos en esta oración es el enfoque del respeto. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Santificar a Dios, el nombre de Dios es resaltar su carácter, resaltar su naturaleza, que es santa, que es poderosa, es demostrar, hacer hincapié en lo que Dios es a través de nuestros hechos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes. Es llegar a Dios con un corazón dispuesto a ser cambiado, porque todos necesitamos ser cambiados. Para poder demostrar a Dios, para poder santificar el nombre de Dios, para poder hacer que el nombre de Dios sea reconocido en este mundo a través de nosotros necesitamos ser cambiados. Porque no somos perfectos. Es más, hemos venido al Señor con tantos traumas, con caracteres, como decimos, caracteres podridos, ¿no? Y necesitamos que justamente el cielo venga a nuestra vida para que nos cambie y para que en esa transformación de nuestro carácter, transformación de nuestras actitudes, la gente pueda ver a Dios y que la gente pueda alabar a Dios. Y para que por la obra del Espíritu Santo la gente pueda escuchar de las cosas que Dios hace a través de nuestra vida. Porque para esto estamos en este mundo, ¿verdad? No es solamente adorar a Dios en la iglesia con bonitas canciones. La mejor adoración es nuestra vida consagrada a Dios. La mejor adoración es nuestro cuerpo dado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Romanos capítulo 12. Amén. Entonces Dios está buscando adoradores. Y no solamente Dios está buscando gente que cante bonito o que toque el teclado o la guitarra. Yo toco la guitarra. Dios, lógicamente, todo esto es necesario, es importante. Todo esto crea la atmósfera donde Dios obra. Pero la verdadera adoración es nuestra vida completamente entregada a Dios. Entonces, cuando hay una vida entregada, es una vida cambiada. Dios no puede trabajar en corazones cerrados. Dios solamente trabaja en corazones abiertos.
Entonces cuando tenemos el corazón abierto para Dios y sincero, porque Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que tenemos muchos errores, y Dios no nos condena por eso, al contrario, Él viene para ayudarnos. Jesús no tenía pensado decir esto, pero la parábola de la semilla que cayó en diferentes terrenos, ¿verdad? En el único terreno donde produjo fruto era en el terreno que estaba preparado, abonado. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como hijos venir a Dios con un corazón abonado, un corazón preparado, no perfecto, pero un corazón dispuesto a ser cambiado, a ser perfeccionado. Es ahí cuando Dios nos cambia que nuestro modo de hablar cambia, nuestro modo de reaccionar cambia. Y la gente dice, ¡wow! ¿Cómo cambió esta persona? Claro, porque ahora está con Dios, porque es creyente. Entonces, el nombre de Dios es santificado. Lo hacemos quedar bien a Dios en este mundo. La gente piensa bien de Dios. Yo estaba hablando con la hermana Claudia, cuando yo me convertí, yo lo hice quedar muy mal a Dios. Yo estaba recién convertido y yo lo hice quedar muy mal a Dios. Porque a mí me enseñaron que yo era santo ahora y todos los demás eran del diablo. Y no solamente que lo creía, sino que lo decía. Entonces yo tenía amigos en mi época de la secundaria y nos juntábamos, tomábamos café, nunca nos drogábamos, nunca nos emborrachamos, era una banda de amigos buenos, ¿no? Y tocamos la guitarra y cantamos canciones de Sui Generis y de Vivencia y de todo eso. Y cuando yo me convertí, yo dije, no, yo no toco más la guitarra, yo ahora soy creyente. Y me dieron la guitarra para que tocara una canción un día y yo empecé, Dios está aquí, ¿no? Y me miraron raro. Y yo decía, claro, usted no entiende porque ustedes son inconversos. Y ahora yo soy cristiano. ¿Me entiende? Y los espanté a todos. Y no solamente que pensaban mal de mí, pensaban mal de Dios. Lo hice quedar mal a Dios. Entonces, a los 10 años, cuando yo entendí que Dios ama a todos, que Dios es un padre, y cuando tiene que disciplinar, disciplina con amor, cuando yo entendí a los 10 años que no era así la cosa, yo volví a la Argentina y quise encontrarme con mis amigos. Claro, imagínense, me veían de lejos y cambiaban de veredas, iban para allá, yo venía para este lado, ellos así, pues, me veían de lejos, cerraban la persiana del negocio. Estoy exagerando, pero yo notaba la tensión en el ambiente. Otra vez viene este. Pero Dios me dio gracia. Y nos fuimos a la casa, le dije, decirle a tu mamá que nos haga empanadas como antes. ¿Para qué? Pero los convencí que hicieran empanadas. Así que bueno, nos pasamos una noche maravillosa. No hablé de Dios ni una vez. Me dieron la guitarra y me tocó una canción de Sui Generis. Capaz que parecía pecado para algunos, pero... Pero a los últimos días, cuando ya me venía de vuelta, 2 de ellos me dijeron, qué salame que sos. Si nos hubiera hablado así hace 10 años, la cosa hubiera sido diferente. Pero yo sentía que yo tenía que dejarlo bien a Dios. Yo tenía que santificar su nombre. Que Dios no es así como yo lo mostraba. Pero antes de que yo pudiera mostrar a Dios, yo tenía que ser cambiado. Yo tenía que encontrarme verdaderamente con el Padre. Y de ahí comenzó todo un proceso y algunos de ellos, gloria a Dios, se convirtieron al Señor. Amén. Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros, la gente tiene que decir, de tal palo, tal astilla. Este hijo de Dios. Claro, con el Padre que tiene, mira, ¿cómo no va a ser así? Bendecido. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a santificar tu nombre, a hacerte quedar bien donde Dios vos me has puesto. Y lo tercero, y ya terminamos porque vamos a orar, que venga tu reino. Relación, respeto, reino. Reino. Reino significa todo, restauración de todas las cosas. Que venga tu reino. Esta es una oración muy valiente, porque una cosa es pedirle a Dios, Señor, que venga mi reino, que se hagan las cosas como yo quiero, como a mí me gustan. Y otra cosa es decirle a Dios que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y entonces, orando así, significa que tenemos que poner muchas cosas en segundo lugar en nuestra vida.
lamentablemente para muchos creyentes, nuestros deseos, nuestras ambiciones personales, nuestro deseo de resaltar, a veces viene en primer lugar. Pero orando, Señor, que venga tu reino, es de ahí donde surgen los llamados. Es ahí donde surgen los misioneros. Es ahí donde surgen los hombres y las mujeres de Dios, que han aprendido a poner todo en segundo lugar y que le dicen a Dios que venga tu reino. Yo le dije, yo no quería ir a Rusia, a mí me asustaba Rusia. Yo decía, ¿dónde voy a llevar a mi hija? No había pan, no había... Y yo estuve 2 meses peleando con Dios. Y cuando yo salí de la habitación quebrantado por Dios, porque Dios me habló y me dijo, tenés que ir a Rusia, y yo le dije, Dios, sí, voy a ir a Rusia, pero te va a costar convencerle a mi esposa, porque yo sabía que mi esposa no quería ir, o yo pensaba que mi esposa no quería ir, porque si yo estaba asustado, ¿cómo no va a estar asustada mi esposa? Y yo tenía la esperanza de que mi esposa dijera que no. Y yo le dije a Dios, si Damaris dice no, no. Así que salí del cuarto donde el cielo vino, ¿me entiendes? Ahí vino Dios, y Dios me habló, y el cielo se abrió, y yo salí con una revelación de que Dios tenía derechos sobre mi vida. Dios me dijo así, yo soy el dueño del campo, y vos sos un peón. Y el dueño, yo nunca he visto un peón que le diga al dueño dónde quiere trabajar. Yo soy el dueño del campo y yo mando a quien quiera a donde quiero. Y listo. Si nunca pensaste ir a Rusia, lo siento mucho, pero yo lo pensé hace mucho tiempo. Así Dios me habla. Así que yo salí esperanzado de que mi esposa dijera que no. Pero yo no quería ir, aunque yo sabía que Dios quería que yo fuera. Así que le dije, Damaris, Dios me ha hablado, tenemos que ir a Rusia. Y ella me dice, wow, hace 2 meses que vengo orando para que Dios te hable. Y así nos fuimos. Y Dios nos bendijo. Y el reino vino a nuestra vida. Y conocimos a Dios y vimos su provisión, su fidelidad. Y no cambió nada. No cambió eso por nada. ¿Me entiende? Entonces, cuando no sabemos cómo orar, cuando hay una situación difícil en su vida, y a veces queremos que la situación sea así, que cambie. Dios, yo te pido que esto te pido, que esta persona se convierta así, te pido que la hoja del árbol caiga y que pedimos a Dios todos los detalles, como confirmaciones, ¿sí? Y que en vez de que la hoja caiga así, y Dios dice, no, yo tengo otro plan. Yo no quiero que esa persona se convierta ahora, yo quiero que se convierta dentro de 1 año. Y voy a usar a esa persona para limarte el carácter. Porque no solamente estoy interesado en esa persona, estoy interesado en tu vida también y lo voy a usar. Y después se va a convertir, así lo digo yo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino a la vida de mi papá. Que venga tu reino a la vida de mi mamá o a la vida de mi esposo, de mi esposa o de quien sea. Que venga tu reino a esta situación. A veces luchamos con cosas de las tinieblas. Y el reino de Dios es el reino de luz. Y a veces estamos abrumados por el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que orar, Señor, que venga tu reino a esta situación en mi vida. Estoy cansado ya. Quiero ser libre. Quiero que vengas con tu reino y que se haga tu voluntad, aunque me cueste. A veces la voluntad de Dios nos asusta. Pensamos que Dios nos va a pedir tirarnos de un, 10º piso, ¿sí? Y, ¿me entiende? Pero dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada mejor que la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, seamos valientes de pedirle a Dios que venga tu reino a mi situación y que se haga tu voluntad. Yo me las banco, porque vos me das la gracia. Amén. Que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, porque el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero que oremos y que usted le pida a Dios que el reino de Dios venga a su vida. Si usted no conoce a Dios como Padre, este es un momento único, irrepetible, que usted pueda decir, no solamente Dios, yo creo en Dios, no.
ese Dios en quien yo creo es mi papá. Yo quiero ser su hijo. Si nunca ha tomado esa decisión, hágalo en esta mañana. Dios lo ha traído a este cuarto secreto para que usted reciba una revelación del cielo. Que el cielo entre en su vida y que el nombre de Dios sea glorificado, exaltado, bendecido por medio de su vida cambiada. Amén. Y que, bueno, el reino de Dios venga sobre su situación en esta mañana. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar